Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a contar cómo puede ser la salida de la crisis económica. Si va a ser una salida en forma de V corta, como se está evaluando en la mayoría de los países desarrollados, si puede tener el riesgo de una salida en W, es decir, que los rebrotes de la pandemia puedan generar nuevos cierres en las economías locales, regionales o incluso en el área metropolitana, y eso implique una nueva recaída en la recesión, o si hay una posibilidad de salida en V corta, como ha ocurrido hasta el mes de junio, pero a partir de julio esa salida se haga más lenta, más dificultosa en los próximos meses. Antes de comenzar, como siempre, les recuerdo se suscriban a nuestro canal, a Plan M, activen la campanita de notificaciones para recibir las alertas de los videos que subimos todas las semanas. Le den like también si les gusta el video. También pueden consultar todos los informes con gráficos y estadísticas detalladas en nuestra página web planem.com.ar o pueden ingresar directamente por maximontenegro.com. Y como siempre les recuerdo que si quieren comunicarse conmigo lo pueden hacer a través de mi Instagram @maximontenegrooficial. Ahí dejan los comentarios y los iremos respondiendo en videos de YouTube. Ahora sí, comencemos. Lo vienen diciendo desde el gobierno, sobre todo el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que salió con la idea de que la recuperación de la economía argentina es muy rápida, muy acelerada, muy fuerte. Es decir, hay cierto entusiasmo respecto a cómo va a salir la economía argentina, ¿no? La idea esta de que después de que se supere la pandemia, la economía argentina sale con un crecimiento muy vigoroso, la economía argentina repunta rápidamente. Y la idea también de que esos números ya se están viendo en la realidad, de que ha empezado a haber una reactivación, dicen algunos funcionarios como el jefe de gabinete, que se está viendo en los datos de la industria y de otras actividades económicas. A ver, hay que bajarle un poco el tono a los datos que estamos viendo, que efectivamente son datos de recuperación respecto al fondísimo del pozo, al fondo del pozo de abril, que fue el máximo cierre de la cuarentena. Como en todos los países del mundo, se ve que abril fue el cierre total de las economías, no solamente en Argentina, sino en otros países del mundo, Estados Unidos, los países europeos, y a partir de ahí, cuando vos vas reabriendo actividades, hay una recuperación económica. Fíjense, esta es la economía argentina, siempre lo contamos, veníamos de, este es el año 2017, después la caída del 2018 y 2019, la economía argentina en recesión, y sobre eso el derrumbe del cierre de la cuarentena total de abril. Cuando empezás a abrir actividades, en mayo la economía empieza a recuperarse, empieza para arriba. Esto se vio en mayo y en junio. Este es el estimador mensual de actividad económica que mide todas las actividades económicas mensualmente por parte del INDEC. No solamente la industria o el comercio, sino también el agro, la construcción, todas las actividades económicas. Es una aproximación al Producto Bruto Interno, es decir, a la actividad económica general de un país. Bueno, efectivamente, después del derrumbe hay una recuperación rápida en mayo, en junio, hay que ver julio, todavía no está el dato oficial, como hubo un cierre de 2 semanas en el área metropolitana, algunos creen que esto se ralentizó, es decir, que hubo también un crecimiento pero más lento, empezó a ser más hacia el costado, no tan hacia arriba, en V corta. Pero ojo que esto no es algo, primero la salida de la pandemia, no es algo de V corta inmediata, que la Argentina a fin de año va a tener el mismo nivel de actividad que tenía marzo previo a la pandemia. Eso no va a ocurrir, más allá de que algunos sectores lo puedan conseguir. Y después Argentina lo que tiene es cómo haces para salir de esta trayectoria de 2 años de recesión cuando venías en una dinámica de estancamiento. El último año de crecimiento fuerte fue el 2011. Después venía caída 2012, crecimiento 2013, caída 2014, crecimiento 2015, caída 2016, crecimiento 2017, y ahí sí, 2 años de recesión, 2018, 2019, derrumbe con la pandemia. Salir, fíjense, para algunos va a ser mucho más lento de lo que se imagina, porque de hecho es lo que ha ocurrido también en otras partes del mundo. Fíjense, estas son las peores crisis económicas en la Argentina. Esta es la crisis del 2008-2009, la crisis financiera internacional. Una crisis profunda, de caída grande del nivel de actividad económica, es el mismo EMAE, pero visto para el año 2008-2009. Caída profunda, pero acá
a los 9 meses habías tocado ya el fondo de la recesión y la economía después empezó a recuperarse. Esta es la larguísima recesión que empieza 98-99 y detona en el derrumbe del 2001-2002, la crisis del 2002. Una recesión que ya venía desde antes, desde el final del gobierno de Menem, que se prolonga en el 2000-2001 con el gobierno de Larrue. En diciembre del 2001 es el derrumbe económico de la crisis del estallido de la convertibilidad. Pero en algún momento, en el 2002, después de ese diciembre donde se derrumba, en el mismo año, ya a fines del 2012, empezás la recuperación económica y la recuperación económica del 2003-2007, el primer gobierno de Néstor Kirchner. Esta es la crisis actual. Argentina está desde abril del 2018 con caída del nivel de actividad, recesión. Abril 2018 era esto, 0. Después fuimos -5, -5, -8, -6, -5. Todo esto es la recesión de Macri. Los 2 últimos años del gobierno de Macri. Este era el nivel base. Esto es todo recesión. Y acá vino el derrumbe de la pandemia y la cuarentena. Bueno, sobre esto está la recuperación de mayo, la recuperación de junio, pero no es claro que volvamos ni siquiera a este nivel que era el previo a la pandemia este año. Este año no vamos a volver al nivel previo de la pandemia. Después, obviamente, la pregunta es cómo hacemos para ir a este otro nivel, que era el nivel de la recesión en la que veníamos. Pero fíjense, ¿por qué no vamos a salir rápidamente? Esto no va a seguir así y rápidamente vamos a estar acá en el nivel de actividad que había en marzo de este año, cuando la economía ya estaba en recesión, pero no estaba en el derrumbe de la cuarentena. ¿Por qué no va a ocurrir esto? Porque no ocurrió en ninguna parte del mundo, porque todavía hay muchas actividades que van a seguir cerradas. Es decir, a fin de este año, gastronomía, espectáculos, cine, teatro, shopping, transporte interno, terrestre y aerocomercial, muy probablemente todas estas actividades van a seguir varios meses más cerradas. Así que, y la normalización del resto de las actividades, acá falta construcción, va a ser lenta, no es que es una normalización, más allá de las aperturas puntuales que se hagan en la ciudad de Buenos Aires, con algunas obras en particular, ya a partir de esta semana o la otra, y en ciudades del interior del país. Y todo va a depender de cómo marche la pandemia. Si la pandemia sigue con rebrotes o con una situación de crecimiento como estamos viendo en la Argentina, tarde o temprano va a volver a haber cierres puntuales en distintas regiones, ciudades, no generalizado para todo el país, provincias. O sea que con esto todavía desactivado y actividades como la construcción u otras actividades a media máquina, claramente no vas a volver rápidamente en la B, es decir, en la B corta rápida, al nivel de actividad previo a la pandemia. Y Argentina, volver al nivel de actividad previo a la pandemia significa volver a la trayectoria de la recesión. Después, ¿cómo salir de la recesión de los últimos 2 años? Fíjense lo que ha pasado también en otras partes del mundo. Bueno, este era el nivel de actividad de los países de la OCDE, de los países más desarrollados del mundo, previsto para este año y el próximo. Es decir, se preveía crecimiento. Esto fue la pandemia y las cuarentenas puntuales en todos los países, incluido Estados Unidos y los países principales europeos, e incluido China. Estos son los países de la OCDE. Fíjense, en todos los países se ve también la caída, el derrumbe, el pico del fondo del pozo en abril, el piso, y de ahí la reactivación. Ahora, fíjense que la reactivación es en forma de V, pero después se va espaciando. Y la proyección que tiene la OCDE es que recién a fines del año que viene la economía mundial va a alcanzar los niveles de actividad que tenía pre-pandemia. Es decir, están pensando que recién a fines del año que viene, en el último trimestre del año que viene, la economía mundial va a recuperar el nivel de actividad que tenía pre-estallido de la pandemia. Eso si no ocurre, lo que algunos temen que es el segundo rebrote, ¿no? Entonces sería en forma no de V corta, sino de W. Es decir, que haya una nueva caída porque en Estados Unidos o en Europa se generalizan cierres por el aumento de casos. En ese caso, obviamente, la recesión sería todavía más prolongada de lo que se ha visto hasta ahora. Finalmente, por eso digo, para los que tienen cierto optimismo en el gobierno y ya están diciendo, ojo que venimos en una recuperación que muestra los números, el nivel de actividad industrial, lo que está pasando con el consumo de energía. Ojo que todos los indicadores, ahora en agosto, respecto a agosto del año pasado, los niveles de actividad estamos todavía 10% abajo, 10% abajo. Cuando vayamos recuperándonos
y sigamos en la trayectoria de la recesión, por ahí podemos recuperar en algún momento el nivel previo. Pero ojo que en agosto del año pasado la economía estaba 5 o 8% abajo de lo que estaba en el 2018. O sea que Argentina tiene por delante un desafío enorme que es cómo recuperar los niveles de actividad. Por un lado, previos a lo que ha sido el derrumbe de este año, pero por otro lado, cómo recuperás el nivel de actividad que perdiste en los años pasados. Esta es la proyección del Ministerio de Economía cuando preveía que este año la economía iba a caer 7%. Probablemente caiga, muy probablemente, arriba del 10% la economía. Pero aún en la proyección del Ministerio de Economía, creciendo sostenidamente los próximos años, recién en el 2023, es decir, te lleva 2 años, recuperás el nivel de actividad previo a la pandemia. Es decir, tenés todo el año que viene y a mediados o a finales del 2022, 2023, estás recuperando, acá, 2023, estás recuperando los niveles previo a la pandemia. Y después, para recuperar los niveles del 2011, esto es, recuperar lo que perdiste con la recesión previa, la recesión de Macri y el estancamiento anterior, necesitas 3 años más, es decir, 2026 Argentina recupera los niveles de actividad, el tamaño de la economía que tenía en el 2011, el último año de crecimiento. Es un escenario muy complejo desde el punto de vista político. Ojo que esto no es la recuperación económica del 2003. La economía se derrumbó, pero Néstor Kirchner al año siguiente ya tenía 3% de inflación y la economía creciéndole al 8 o 9%. Esto no es lo que tenemos por delante. Digo, por si alguien en la Casa Rosada cree algo diferente, ¿no? Y está pensando que, ojalá, pero está pensando que vas normalizando, vas pasando la pandemia y la economía sale como un cohete hacia arriba. Espero que les haya gustado este video, que les haya servido para entender un poco mejor qué está pasando en la realidad económica de la Argentina y el mundo. Como siempre, si quieren, suscríbanse al canal Plan M y activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en ver los videos que subimos todas las semanas. Chau, pásenla bien.